Yo creo que muchos de ustedes saben que yo era por 7 años un maestro de la historia de la iglesia en la escuela secundaria de Andrean y Marquette. Y yo quiero esta mañana darles una lección muy breve de la historia de la iglesia para que ustedes tengan más esperanza y que tengan en sus corazones la alegría que viene de las promesas de nuestro Dios. Entonces, un poco de la historia de la iglesia. Si nosotros pensamos primeramente en los primeros apóstoles, los 12 hombres que el Señor mismo eligió personalmente, vamos a ver de entre los 12, uno de ellos lo traicionó a nuestro Señor. En el inicio de los 300, 2/3 de los obispos creían que Jesús no era divino. Otra vez quiero que ustedes sepan, 2/3 de los obispos pensaban que Jesús no era el mismo Dios. Entonces nosotros podemos decir que 2/3 de los obispos en este tiempo eran heréticos. Más que la mitad de los obispos creyeron así. En el siglo XIV había un grupo de papas que no querían vivir en Roma, aunque ellos eran obispos de Roma. Ellos prefieren vivir en Francia. Y la razón es porque en Francia había una vida más lujosa. Estaba llena de fiestas y bailes y muchos banquetes y vino rico. Entonces estos papas de la iglesia quisieron vivir en Francia para tener una vida mejor, sin sufrimiento, sin la dificultad de la vida en Roma. Increíble, y en verdad es un escándalo. Después, en la Edad Media, hubo varios papas que tuvieron hijos ilegítimos de varias mujeres diferentes, y estos hijos andaban por el Vaticano en Roma con sus papás, los obispos de Roma. Es escándalo, ¿verdad?, de pensar de esta historia de la iglesia. Y otro ejemplo, unos años después, el Concilio de Toledo dijo que todos los sacerdotes deben memorizarse el Padre Nuestro. Entonces nosotros podemos entender, si tenían que poner una regla, nosotros sabemos que muchos de los sacerdotes en este tiempo ni sabían cómo rezar el Padre Nuestro. Es un escándalo sin duda. La verdad, amigos, es que si nosotros miramos a la historia de la iglesia hasta nuestro propio tiempo, vamos a ver que la historia de la iglesia tiene muchos pecados, muchos escándalos. La iglesia histórica tiene muchas arrugas, imperfecciones y manchas, incluso hasta nuestro tiempo. Entonces podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo es que la iglesia sigue existiendo? ¿Por qué hay todavía gente que sigue siendo católica? ¿Por qué están todos ustedes aquí en la Santa Misa? ¿Por qué continúan ustedes de venir aquí a la iglesia si nosotros sabemos muy bien la realidad de nuestra historia, de todos los escándalos, de todos los pecados hasta nuestro propio tiempo? Yo creo que la razón que nosotros estamos es porque nosotros hacemos eco las palabras de San Pedro en las Escrituras de la misa de hoy. Nosotros somos convencidos de la santidad de la iglesia y la verdad de las enseñanzas. Y nosotros podemos decir con San Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Tu iglesia tiene palabras de vida eterna. Amigos, podemos llegar a la conclusión que la iglesia tiene su origen divino,
porque si no fuera así, se hubiera destruido a sí misma hace muchos años. Por todos los pecados, por los escándalos de la historia de la iglesia, nosotros tenemos que concluir, bueno, pues esta iglesia viene de Dios, porque no hay ninguna razón humana que todavía existe. La iglesia existe porque su origen es divino y su evangelio es para la salvación de los hombres. Y la verdad es que no debemos estar sorprendidos. No debemos estar sorprendidos por los escándalos de la historia de la iglesia. Jesús nos dijo bien claramente de esta realidad cuando hablaba de la hierba mala y hierba buena que crecieron juntos hasta la cosecha. Jesús nos dijo, la iglesia, el reino de Dios va a tener pecados y santos a la misma vez, desde el principio hasta la cosecha. Entonces, si nosotros vemos la realidad de pecadores en la iglesia, ya Dios nos dijo que iba a ser así. No debemos estar sorprendidos y no debemos perder la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y la iglesia que Él fundó. Entonces, bueno, pues amigos, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque hemos llegado a la conclusión que solo la Iglesia Católica nos puede dar lo que necesitamos para alcanzar la salvación. Aunque también en medio de la iglesia hay personas que cometen errores y pecados. Bueno, yo quiero que ustedes piensen solo por unos momentos de la hermosura de las enseñanzas de la iglesia. Nosotros, amigos, encontramos aquí en esta iglesia católica lo que no podemos encontrar en ninguna otra iglesia en todo el mundo. Podemos examinar un momento dos de las lecturas de la Santa Misa de hoy. Primeramente, nosotros vemos una lección hermosísima del santo matrimonio por la carta de San Pablo a los Efesios en la misa de hoy. Él habla de la dignidad del matrimonio, que el matrimonio es el símbolo y la presencia de Dios mismo en el mundo. Y por el amor que nosotros vemos entre una pareja, un hombre y su mujer, que nosotros vemos el mismo amor que Dios tiene por su iglesia. Es increíble lo que la iglesia nos enseña sobre el matrimonio. Pero nosotros sabemos bien que en la iglesia católica nosotros recibimos una enseñanza alrededor del matrimonio que no puede encontrar en ningún otro lugar. Les doy dos ejemplos. Primeramente, solamente la iglesia católica enseña que un matrimonio válido existe hasta la muerte. Y ni Dios ni hombre puede terminar un matrimonio válido. Las otras iglesias no enseñan así tan fuertemente. Nosotros sabemos bien que más o menos permiten el divorcio y otro matrimonio, divorcio, otro matrimonio, hasta pues la gente quiere. Porque ellos no tienen como la tradición fuerte con las escrituras para explicar la realidad del matrimonio. También nosotros podemos recordar que solamente en la iglesia tenemos nosotros una enseñanza sobre la santidad del acto matrimonial de una pareja. Nosotros decimos que este acto matrimonial es tan santo que una pareja alaba a Dios por su unión íntima. Y tan santo es este acto de una pareja en el matrimonio que siempre tiene que estar abierta a la vida nueva. Nosotros, la Iglesia Católica, enseña, ustedes saben que es una enseñanza difícil, pero nunca podemos usar algo para prevenir la concepción de los niños.
yo quiero que ustedes sepan que cada iglesia cristiana tenía esta misma enseñanza sobre el matrimonio hasta el año 1930. En el 1930, en Inglaterra, había un concilio que se llamaba el Concilio Lambert. Y en el Concilio Lambert, los obispos de la iglesia anglicana declararon que una pareja puede usar anticonceptivos. Y desde este momento, cada iglesia cristiana ha cambiado su enseñanza sobre los anticonceptivos. ¿Qué vemos en esto? Ellos cambiaron sus enseñanzas para conformar a las ideas de la cultura. Para ellos, la verdad puede cambiar según el ambiente de la gente. Solamente la Iglesia Católica enseña desde el principio hasta el término del mundo la verdad sobre el matrimonio. Nosotros nunca cambiamos nuestras enseñanzas porque creemos que estas lecciones vienen del mismo Dios y nosotros no tenemos la autoridad de cambiar lo que Jesús nos enseñó. Otra vez les digo a ustedes, aquí en esta iglesia es el único lugar donde nosotros podemos encontrar la verdad completa, toda la verdad que viene de nuestro Señor. También podemos pensar un momentito sobre el Evangelio de la Santa Misa, en que el Señor dice que nosotros tenemos que comer su cuerpo y tomar su sangre para tener la vida eterna. ¿Cuál otra iglesia en todo el mundo enseña que nosotros tenemos en la Eucaristía la verdadera sangre y el verdadero cuerpo de Jesús en este sacramento? Ninguna. Lo que ellos dicen que es un símbolo de la presencia de Jesús. Pero yo quiero invitar a ustedes a mirar bien este Evangelio. ¿Qué pasó hoy en el Evangelio? El Señor terminó su enseñanza sobre su presencia en la Eucaristía. ¿Y qué pasó? Algunos de sus discípulos dijeron, bueno, pues es muy difícil creer lo que Jesús está diciendo. Y San Juan nos dice que unos de ellos empezaron a salir, a no seguir más al Señor. ¿Y qué hizo Jesús en este momento? Él los dejó salir. Él no les dijo a ellos, bueno, pues no salgan, quédense por favor, ustedes no entienden bien, yo estoy hablando nada más en símbolos. En verdad no tienen que comer mi sangre y tomar mi cuerpo y tomar mi sangre. Están confundidos, vengan otra vez. No, al contrario. Esta idea, esta lección es tan central a la vida de los cristianos que el Señor permitió que ellos salieron. Porque para tener la vida eterna tenemos que comer el verdadero cuerpo de Jesús y tomar su sangre en la Eucaristía. Solamente aquí en la Iglesia Católica podemos encontrar esta lección que viene de Jesús. Entonces, amigos, cuando nosotros vemos las debilidades de unos miembros de la Iglesia, no podemos salir. Podemos repetir con San Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Porque nosotros creemos que tu iglesia tiene las palabras de la vida eterna. Quiero recordarles de otra cosa importante. Cuando nosotros miramos a la historia de la iglesia y vemos los escándalos y los pecados y infidelidades y problemas, podemos tener la desesperación y pensar, ¿cómo puede ser? Pero cuando nosotros examinamos la historia de la iglesia y vemos todo lo malo, también tenemos que recordar que a la misma vez, en estos momentos oscuros, el Señor también estaba levantando unos santos increíbles en la historia de su iglesia.
en los momentos más oscuros, nosotros vemos los santos más increíbles que brillaron la luz de nuestro Señor en medio de estos tiempos oscuros. ¿Y cómo levantó el Señor estos santos por las edades de la historia de la iglesia? Por los sacramentos de su santa iglesia, por el bautismo, por el matrimonio. Él levantó muchos santos por la Eucaristía, en que la gente desde el inicio de la iglesia tomaron y recibieron a nuestro Señor. Por el sacramento de confesión, donde nosotros recibimos el perdón de los pecados. En los momentos difíciles de la historia de la iglesia había también santos increíbles, hombres y mujeres que brillaron la luz de nuestro Señor y predicaron con sus propias vidas el Evangelio de nuestro Señor. Y, amigos, recuerden bien que lo mismo está pasando en nuestro propio tiempo. Aquí, en este momento, en este tiempo, este mismo día, en esta iglesia, el Señor está levantando los santos otra vez para que puedan dar la luz de Cristo en este mundo de oscuridad. ¿Y quiénes son estos santos que el Señor está levantando por los sacramentos de la iglesia? Ustedes. Ustedes tienen que ser los santos de este tiempo. En este tiempo en que nosotros vemos tanta oscuridad, tanta confusión, tantos pecados y los escándalos, el Señor quiere que ustedes sean los santos que van a brillar la luz de Cristo en nuestro tiempo. ¿Y cómo va a dar nuestro Señor la santidad a ustedes? En la misma manera que siempre, por los sacramentos de la iglesia. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Aunque hay problemas siempre, aquí tenemos la verdad. Aunque hay problemas siempre, aquí nosotros tenemos los sacramentos. Y aquí en este lugar el Señor quiere hacer más santos para el mundo. Aquí tenemos, Señor. Nosotros sabemos que esta iglesia tiene las palabras de la vida eterna porque tiene un origen divino. Tú, Señor, la fundó a esta iglesia católica. Entonces, amigos, yo invito a ustedes que no estén tristes, que no se preocupen, que no estén deprimidos, sino que tengan la alegría de que Jesús está trabajando atrás de ustedes todavía en este mismo tiempo. Otra vez, entonces, amigos, yo invito a ustedes a abrir sus corazones a la misericordia y al amor de nuestro Dios, para que en esta Eucaristía puedan recibir a nuestro Señor y ustedes pueden ser, en verdad, la luz de Cristo en este tiempo de oscuridad. Amén.